it's true that the separate self does die if it's not doing something. Es cierto que el yo separado muere cuando no está haciendo algo. The separate self is kept alive by attending to objects, activities, relationships, etc. Porque el yo separado se mantiene vivo estando atendiendo, focalizado en objetos, relaciones, estados, sustancias. That's why if there's a pause, a gap in our activities or relationships, Es por eso por lo que si hay una pausa o un hueco en nuestras relaciones o en nuestras actividades, that pause is very often intolerable. es por ese motivo por el que esa pausa a menudo es intolerable. And we fill it by some kind of activity Y or object. la llenamos con algún tipo de actividad o objeto. So this is my question. How can what I have to do when I feel this power of the ego to force me to follow him in his crazy purpose? Well, What I have to do, because I would like to say, okay, no, but it's stronger than my... Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando me doy cuenta, cuando me apercibo del yo separado que quiere hacer cosas o seguir propósitos? Porque me di cuenta, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo parar? How would it be when you feel the impulse of the mind to go outwards towards an object, activity or relationship, to sit with the discomfort of the feeling, but not obey the impulse to go towards the object? ¿Cómo sería cuando sintieras el impulso de la mente hacia un objeto externo o una actividad? No seguir este impulso, sino sentarse, permanecer quieto, sentarse con el sentimiento de incomodidad, de disconfort, pero sin seguir el impulso. So first there is the sense of lack. Así que primero está la sensación, el sentido de carencia. Then there is the impulse to avoid the discomfort of the feeling by going towards an object. Y después está el impulso de evitar la incomodidad de este sentimiento de carencia yendo fuera hacia un objeto. So at that moment, how would it be not to go towards the object, ¿Cómo sería entonces en ese momento el no ir hacia un objeto externo, but to face the discomfort of the feeling? sino enfrentar la incomodidad del sentimiento? It's what I am trying to do, really. And what happens? Es lo que estoy intentando hacer realmente. ¿Y qué es lo que ocurre? Well, if before I was absolutely addicted at 100%, okay, so I was immediately reacting, and now perhaps maybe 50%. That's good, keep going. But what's happened, it's what I say. I less slaves than before, but I'm still slaves. At one point, I just, how you say that, me rindo, no? I surrender. Well, I'm surrendered to the ego, not to the Yes, awareness. yeah. Yes. But Sí, al principio seguía muy habitualmente este impulso y ahora menos, pero sigue ocurriendo y llega un momento en que me rindo, pero me rindo al impulso del ego de ir hacia afuera. so there is the sense of lack, Así está el sentimiento, el sentido de carencia, the impulse to avoid the discomfort of the feeling of lack by going towards the object. y el impulso de evitar ese sentimiento de que algo falta, yendo hacia un objeto. 50% of the time you give in to the impulse and 50% of the time you don't. Y digamos que el 50% de las veces te dejas llevar por ese impulso y el otro 50% no. So every time we give in to the impulse to fulfill the sense of lack through the acquisition of an object, Y cada vez que nos abandonamos al impulso de intentar
no sentir el sentimiento de carencia a través de un objeto, yendo hacia un objeto, we reinforce that pathway or habit estamos reforzando ese hábito. and every time we don't follow that impulse, we undermine that impulse or habit, Y, that pathway or habit. y cada vez que no seguimos ese impulso, lo que estamos es we are reinforcing. We undermine. Estamos quitándole poder a ese hábito. We weaken its power over us. Debilitamos el poder que tiene sobre nosotros. I know, but at what point it seems that, well, actually the ego doesn't want to die, so it's very subtle to find excuse to act. No, and de it's hecho, very como difficult to... Yes. De hecho, como el ego no desea morir, es muy sutil el no encontrar excusas y motivos para actuar. Well, even if you were just to postpone acting on the impulse, that would make a big difference. Pero incluso si tan solo lo que hicieras fuera posponer, retardar la acción de ese impulso, eso ya sería... I am Okay. there, no? I am. So let's take an example. Tomemos un ejemplo. You feel this sense of lack. Te sientes este sentimiento de carencia. You feel the impulse to relieve the discomfort of the feeling through, let's say, overeating. Y digamos que, por ejemplo, sientes el impulso de aliviar esta incomodidad, este sentido de carencia, por ejemplo, comiendo demasiado. It's just I'm just taking a random example. Sí, sí. Not for her. No, but I meant Es un ejemplo al azar. overeating. It could equally be over drinking or smoking or watching too many movies. There are many ways that we relieve the discomfort. Podría ser cualquier cosa, podría ser beber demasiado, fumar demasiado, mirar demasiadas películas, la tele. And each of us have 2 or 3 favorite objects or activities. Y cada uno de nosotros tiene 2 o 3 objetos o actividades favoritos. I don't think I need to list them. Say again, please. I don't think I need to list them. Y no creo que necesite haceros una lista. So, whatever the object or activity that you feel the desire for, Así que cualquiera que sea el objeto o la actividad hacia el que apunta el deseo que deseas, just pause. simplemente toma una Just pausa. say to yourself, for 10 minutes, I'm going to sit down and I'm going to face the discomfort of the feeling. Y dite a ti misma, solo por 10 minutos voy a pararme y voy a sentir la incomodidad de este sentimiento. Now, the feeling may get more intense Puede que el sentimiento se vuelva más intenso, because it is accustomed to being relieved through the acquisition of an object. porque está acostumbrado a ser aliviado a través de la adquisición de un objeto o una So actividad. this rebellion may rise up inside you, Así que puede que se alce esta rebelión en tu interior, screaming to be relieved. gritando para ser aliviado. So just be courageous. Simplemente ten valor You turn towards the feeling y te vuelves hacia ese sentimiento and you say to it, for the next 10 minutes I am standing as the open empty space of awareness. y le dices, durante los próximos 5 minutos voy a permanecer en tanto que el espacio vacío y abierto de la consciencia And presente. you are completely welcome inside me. Y te acojo completamente en mi interior. Vas a For ser 10 minutes I'm not going anywhere. durante los próximos 10 minutos no voy a ir a ningún lugar. I'm not going to avoid you by eating, drinking, whatever it is.
No voy a intentar evitarte comiendo o bebiendo o lo que sea. And then, after 10 minutes, Y después, cuando hayan pasado los 10 minutos, you can do whatever it is. puedes hacer lo que quieras. And the idea, and you've heard me say this before, Y la idea, y me has escuchado decir esto antes, is that we turn towards the feeling so fully es que nos giramos hacia el sentimiento tan plenamente, we welcome the discomfort, the unpleasant feeling inside us so fully es que acogemos, le damos la bienvenida a la incomodidad del sentimiento tan plenamente en nosotros, and we go on welcoming it until there's no resistance to it. y seguimos dándole la bienvenida, acogiéndolo hasta que no haya más resistencia. And we know when there's no resistance to it, when we can answer yes to the question, can I live with you forever? Y sabemos que no hay más resistencia hacia él cuando podemos cuando podemos contestar sí a la pregunta, ¿podría vivir contigo para siempre? So every few minutes you you say to the feeling, Así que cada ciertos minutos le preguntas al you sentimiento. ask yourself the question, can I live with this feeling forever? Te haces a ti misma la pregunta de, ¿puedo vivir con este sentimiento para siempre? And if the answer is no, it means you're still pushing it away, you're still resisting it. Y si la respuesta es no, eso quiere decir que todavía lo estás empujando, todavía lo estás rechazando. You're not fully welcoming it inside you. Y no lo estás acogiendo, no le estás dando la bienvenida totalmente en tu So interior. then go back to the feeling, Así que vuelve al sentimiento try to face it and welcome it more deeply. e intenta afrontarlo y acogerlo más profundamente. Which doesn't mean struggling with the feeling. Y esto no quiere decir que tengas que luchar con el sentimiento, It means standing as the open, empty space of awareness sino que quiere decir permanecer en tanto que el espacio abierto y vacío de la presencia consciente. and seeing that the feeling can't hurt you. Y viendo que ese sentimiento no te puede dañar. And therefore there's no need to get rid of it. Y entonces, en ese sentido, que no hay necesidad alguna de deshacerse de él. So then you face it for a few more minutes and then ask yourself the question, can I live with this feeling forever? Entonces, lo contemplas durante unos minutos más y vuelves a hacerte la pregunta, ¿puedo vivir con este sentimiento para siempre? Lo intentaré. But it's not a fighting of the feeling. Pero no es una lucha con el sentimiento, You're con la not emoción. struggling with the feeling. No es pelearse. It's an allowing of it, Es un permitirlo. an absence of resistance to it. Una ausencia de resistencia hacia él. It's not the feeling that is the problem, it's the resistance to it. Lo que es el problema no es el sentimiento, sino la resistencia a ese sentimiento.